aproximadamente como 6 meses, yo prediqué la primera parte de este mensaje. De hecho, yo siempre le he dicho que hay veces que Dios me da algunos mensajes que son tan extensos que los puedo dividir en diferentes mensajes, y esta es la segunda parte de ese mensaje. Hacen exactamente un 12-28 del 25 prediqué yo la primera parte de este mensaje. Yo no sabía que el 6-28, que es el día de hoy, ¿verdad?, del año 26, iba a estar predicando la segunda parte de este mensaje. El mensaje se titula, o yo le puse como título, Haciendo que las cosas pasen. Hay veces que nosotros creemos que todo lo que Dios nos dice, Dios lo va a hacer sin la ayuda nuestra. Nosotros también tenemos que poner la parte que nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros estudiamos el libro de Génesis, que es el comienzo de todas las cosas, hubo una acción de parte de la Trinidad para crear todo aquello, ¿verdad que sí? Ahí la Trinidad se puso de acuerdo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la palabra que proclamó, vamos a decir, la Trinidad en aquel momento? Dijo, hagamos. La Biblia dice que aunque la tierra en un momento dado estaba desordenada y vacía, la Biblia registra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando yo leo esta palabra, yo pienso en mi vida y pienso en la vida de muchos, miles y millones de personas que a través del tiempo Dios ha trabajado con ellos, y sin importar el desorden que se encontraba la vida de ellos en un momento dado, Dios vino a trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nunca cesa de hacer algo, jamás. Hay muchos estudiosos de la Biblia que dicen que los 400 años, o los cuantos, yo no sé cuántos años, de verdad, que el Espíritu Santo no se manifestó sobre la tierra. Yo soy de los que creo que Dios siempre se ha manifestado. La Biblia dice que aunque la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Amado, el Espíritu de Dios se movía, estaba en completa acción para volver a ordenar, porque la acción de Dios en favor de la humanidad es continua, nunca se detiene. Por eso la Trinidad de Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hagamos es una acción. Es una acción, pero no es cualquier acción. Es una acción deliberada para crear. Representa el consejo y la cooperación activa de la Trinidad. Esa colaboración activa de la Trinidad lo hizo porque había que diseñar al ser humano, pero no era cualquier diseño, era el diseño de la máxima creación. Por eso la Biblia dice hagamos, y cuando dice hagamos nos está a nosotros de alguna forma comprometiendo a realizar algo en favor de otros. Y en Proverbios, en el capítulo 28, verso 19, la Biblia, la palabra de Dios dice, el que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Cuando yo leí este texto, Mana Carmen y Mano Doñito, que conocen la esquina donde vive mi mamá, allí cuando jóvenes nosotros nos reuníamos un grupo de muchachitos, unos más jóvenes que otros, otros mayores, pero nos reuníamos porque éramos un grupo de ociosos.
Y el problema del ocio es que te da con hacer cosas que están fuera de lo que Dios quiere o de la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Amados, robábamos mangoes, las chinas, las gallinas. Porque el ocio lo que hace es que el hombre, como no tiene que pensar en ese momento, piensa en lo peor. Y más cuando somos jóvenes que no conocíamos al Señor. Pero vino a mi memoria, cuando yo leí este texto, de aquel grupo de jóvenes que nos reuníamos allí en la esquina caliente, como le decíamos, que muchos de ellos se quedaron en aquella esquina. Yo salí de aquella esquina porque me mudé de lugar, y después, unos pocos años después, 5, 6, 7, 8 años, no me acuerdo exactamente, yo volví a la esquina y vi que algunos de esos jóvenes todavía estaban en esa esquina. Amados, no cambiaron el vocabulario, hablaban de la misma forma. Pero como Dios estaba trabajando conmigo de una manera muy particular y muy especial, yo empecé a hablarle del amor y la gracia y el perdón de Dios. Pero ellos no cambiaron el vocabulario, porque el ocio lo que hace es eso, te mantiene siendo la misma persona. Amado, cuando tú vas a realizar algo, la buena noticia, pero la noticia que te compromete es que vas a recibir oposición. El que quiere que las cosas pasen, número uno, se esfuerza en lo que hace. Amado, y cuando se esfuerza en lo que hace, va a recibir los mejores resultados. Nada, escuche bien esto que le voy a decir. Nada, amados, de lo que Dios nos ordena hacer sin una acción de nuestra parte tendrá resultado. Vuelvo y lo repito porque a algunos de ustedes se les fue por arriba. Nada de lo que Dios nos ordena hacer a cada uno de nosotros tendrá resultados sin una acción. Siempre vas a tener que accionar para ver resultados en tu vida. Amén. Por eso Jesús, en aquella parábola que le habló a los discípulos, dijo: el sembrador salió a sembrar. El sembrador no se quedó sentado para sembrar. Hubo una acción del sembrador y fue que salir. Cuando tú sales a realizar algo, tú tienes que vencer obstáculos. Número uno, el sembrador, cuando salió a sembrar, la Biblia registra que muchos de esos terrenos no estaban preparados para una siembra, pero él sembró. ¿Por qué? Porque el terreno va a ser el obstáculo, la vida, para que esa siembra verdaderamente produzca frutos dignos de arrepentimiento. Amado, hay que salir. Hay que salir aunque tú tengas muy buenas intenciones. Hay gente que tiene muy buenas intenciones, pero ahí se queda todo, en sus intenciones. Las buenas intenciones es el principio de todo, pero no es lo que verdaderamente Dios persigue con nosotros. Por eso la Biblia dice en Santiago 2, 15, 16, si quiere leerlo, escúchelo. Si no puede buscarlo rápido, escuche lo que le voy a decir. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana, estoy leyendo literalmente en el libro de Santiago capítulo 2, 15, dice: supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, aquí Santiago nos está diciendo a nosotros, cualquiera de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. Y aquí el apóstol Santiago dice, al final del texto, con una pregunta, dice: ¿para qué le sirve?
¿Para qué le sirve que tú lo hayas motivado, que tú le hayas hablado bonito, que le hayas dicho, adiós, cuídate mucho, abrígate mucho? Yo me acuerdo que hace un par de años atrás, me viene a la memoria esto, amada, ahora mismo. Hubo una ola de frío allá en la ciudad de Kissimmee, ese frío que baja de allá del norte y de momento se mete los 30 grados allá en el área donde vivíamos. Y nosotros fuimos a un supermercado donde se reunían algunos ambulantes, homeless, y allí pudimos llevarle algunos abrigos que teníamos y eso. Sacamos de lo que teníamos y le llevamos unos abrigos, y esos abrigos yo estoy seguro que hicieron algo muy especial en el cuerpo de aquella gente. Pero ¿de qué valía si yo le digo, búscate un abrigo por ahí, chico, que está frío? Sabiendo que nosotros teníamos el medio de poderle suplir en aquel momento. Amado, ¿para qué le sirve? Dijo el apóstol Santiago, verso 17 ahí mismo dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Nosotros hablamos de fe. Nosotros hablamos de fe y somos gente de fe. Esta iglesia se llama fe vertical. Una fe que apunta hacia arriba y esa fe baja hacia abajo. Pero ¿de qué nos sirve la fe? Si vemos la necesidad y no hacemos nada, no hacemos que las cosas pasen. La fe no es suficiente, dijo el apóstol. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Amado, una fe que no produce nada es muerta, inútil, dice la palabra, no tiene poder. Una fe que no actúa para que las cosas pasen está muerta, no tiene la vida de Dios. Esa fe es una fe natural. Tú le preguntas a la gente en la calle y te dicen, yo tengo fe, yo creo en Dios. Tú dices, pero verdaderamente tú crees en Dios a la forma en que Dios quiere que tú creas en Dios. Y te dicen, bueno, yo creo en Dios a mi manera. Como Bobby Cruz, a mi manera. No me vengas tú a hablar de ese Dios que tú conoces, porque yo lo conozco a mi manera. Pero a veces nos reímos, pero nosotros también actuamos a nuestra manera. Las acciones de amor y servicio no reemplazan la fe, pero son pruebas de nuestra fe en Cristo. La fe no nos salva, pero al nosotros ser salvos estamos testificando que hay un Dios que depositó en nosotros el amor y por eso actuamos y accionamos en medio de nuestra fe. Y ahora Jesús camina sobre el mar, se le aparece a Pedro e invita a Pedro a hacerlo. Acuérdense del título, haciendo que las cosas pasen. A Pedro Jesús le dijo, ven. Amado, el creador de los cielos y de la tierra sabía que se iba a desatar una tempestad y que la barca estaba en medio del mar, pero le dice a uno de sus discípulos, ven. Así Dios a veces actúa con nosotros. Sabiendo que puede pasar una circunstancia en nuestra vida, nos pone en medio de esas circunstancias una carga y nos dice, tú tienes el poder para vencer en medio de las circunstancias. Y a veces no entendemos por qué pasamos por situaciones tan difíciles cuando lo que queremos es servirle al Señor. ¿No se ha preguntado usted alguna vez? Cuando más quiero buscar a Dios es cuando se levanta el mar, cuando se levantan las tempestades, cuando el enemigo trata de detenernos a través de la familia, a través de los seres que amamos. Pero Pedro le dijo a Jesús de la siguiente manera, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. La mente de Pedro estaba media nublada, no sabía exactamente si era él. Por eso dije, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Entonces hay momentos en nuestra vida que las circunstancias que vamos a enfrentar y los retos que vamos a enfrentar, los tenemos que enfrentar con valor. ¿Sabes por qué? Porque el que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo va a hacer. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús le dijo, ven. Y la Biblia dice que Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Amado, salió de la barca haciendo que las cosas pasen. ¿Cómo iba Pedro a saber que tenía el poder de caminar sobre las aguas si no salía de la barca? Si no salía de su comodidad. La barca a veces puede ser nuestra comodidad, nuestra casa, nuestro sillón reclinable. Qué bueno es ese sillón. Mi mamá tiene uno allí, de vez en cuando yo me siento en él y me tiro así. A veces hay que salir de la barca. A veces hay que salir de nuestras comodidades. Y a veces, aunque sabemos que salir de nuestra comodidad nos va a enfrentar a retos inesperados, amado, tenemos que salir de la barca. Porque cuando salimos de nuestras comodidades vamos a enfrentar los retos que llegarán a nuestra vida. Enfrentar los retos de la vida requiere transformar la incertidumbre en acción. Escuche esto. Cuando usted va a enfrentar retos en la vida, va a tener que enfrentar o transformar la incertidumbre en la acción. ¿Qué es una incertidumbre? Es algo que usted de momento no sabe completamente lo que le va a pasar. Porque si fuera algo que usted conoce que va a enfrentar, pues entonces no necesitaba mucho de la acción. Pero usted tiene que enfrentar las incertidumbres, los problemas, las situaciones adversas, todo lo que venga. Cuando usted estudia la Biblia, cuando nosotros estudiamos a los grandes héroes de la fe, amado, todos pasaron por pruebas, todos pasaron por incertidumbre, todos pasaron por situaciones difíciles. Ese evangelio light que ahora nos predican, de que todo va a estar bien, ese no es el evangelio de la fe. Es mentira. Eso es algo de que vamos a pasar por situaciones buenas, claro que sí, de que nos vamos a gozar, claro que nos vamos a gozar, pero no te hablan de la otra parte del evangelio. Toma tu cruz y sigue. No te dicen, como dice mi hermano Antonio, tomar nuestra cruz, nuestros problemas, nuestras circunstancias, las situaciones. Una incertidumbre es como aquel que cantaba: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay, Dios! Aleluya. ¿Usted se acuerda de ese número? Sí. Ah, entonces usted lo bailó. Sí. Mira, lo bailó, dice. Eso es una incertidumbre, algo que puede sorprenderte en la vida. Aleluya. Pero vio que los vientos eran fuertes, estoy hablando de Pedro. Eran vientos contrarios. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que los enfrentó rápido? No, la Biblia dice que tuvo miedo. Se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. Sálvame, dijo. Amado, ¿sabes por qué Jesús permitió que los vientos fueran contrarios? Porque tenía que desarrollar un grado de fe en esta gente que iban a ser aquellos que iban a continuar el glorioso ministerio de la palabra del Señor. Con una fe ambigua, usted no puede enfrentar vientos contrarios. Hay poder en eso. Por eso es que usted ve que hay gente
que comienzan fuerte en las iglesias, pero en el primer sacudimiento que viene, ¿qué les sucede? Se los pierden, se van. Porque no pudieron nunca desarrollar una fe fuerte para poder vencer en medio de las situaciones difíciles. Si los vientos son contrarios, vas a necesitar esfuerzo y vas a necesitar de gente que te ayuden a seguir caminando y a levantarte en el nombre de Jesús. No lo vas a poder hacer solo ni sola. Nosotros somos un cuerpo y como cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. Las manos no pueden hacer lo que hacen los pies. Los pies no pueden hacer lo que hacen las manos. Ni los ojos pueden ver. Los ojos miran. Digo, los ojos no pueden oír, perdón. Los oídos no pueden ver. Cada uno dentro del cuerpo tiene la capacidad de realizar para lo que fue llamado, y eso nos va a fortalecer a enfrentar los vientos contrarios que vamos a enfrentar. Vas a tener que desarrollar fuerzas espirituales. Pero el problema que tenemos es que nos hablan de fuerzas espirituales, pero no nos dicen cómo yo voy a desarrollar una fuerza espiritual. Yo no te voy a decir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos a seguir para desarrollar una fuerza espiritual. Te dan herramientas para no caer en un. Yo no puedo decirte eso porque yo ni soy psicólogo, ni soy médico, ni tampoco tengo la capacidad de decirte 7 pasos para que tú desarrolles fuerzas espirituales, pero te tengo que decir algo bien sencillo. ¿Cómo desarrollo mi fuerza espiritual? Poniendo en acción la fe que tienes hoy. No hay 7 pasos, lo que hay es uno. Poniendo en acción la fe que tienes hoy. Amado, en pocas palabras, accionar en la fe que tenemos. Y la Biblia dice que Pedro tuvo miedo. ¿Por qué Jesús se empeñó en llamar al que tenía miedo y no llamó a uno de los otros? Jesús sabía que iba a tener miedo. ¿Habrá algo oculto que Dios no sepa de nosotros? Tenía que desarrollar la fe. Llamó al que tenía poca fe. Pero ¿sabe lo que sabía Jesús? Que aunque Pedro tenía poca fe, era el que se atrevía. Y a veces esto es para los atrevidos. Sí. A veces esto es para aquellos que se atreven, que no tienen todas las capacidades, pero se atreven a bajarse de la barca. Están dispuestos. Se atreven a obedecer al maestro. Se atreven a estar dispuestos, como dice mi hermano. Se atreven. Amado, yo no tenía todas las capacidades, tampoco las tengo ahora. ¿Tú eres gente valiente? Yo no las tengo, Poderoso Dios. pero me atreví. Por atrevido me pasaron cosas y ustedes a veces algunas de esas cosas las conocen porque las hemos hablado. Pero me atreví. Me atreví a bajarme de la barca, de mi comodidad. Amado, teníamos todas las comodidades, mi esposo y yo. Gloria a Dios. Todas. Todas las que humanamente un ser humano puede tener sobre la faz de la tierra. Pero me atreví a bajarme de mis comodidades, de mi casa, de la iglesia en la cual servíamos, de todas aquellas cosas que me detenían, pero que no me dejaban tener esa llenura que mi alma necesitaba tener. Todas esas cosas yo la tenía. ¿Sabes por qué él se atrevió a hacerlo, Pedro? ¿Sabes qué? Ningún amado de sus experiencias negativas detuvo el plan de Dios para con él. Estoy hablando de Pedro. Pedro negó al maestro, ¿verdad que lo negó? 3 veces. Pedro, perdón. Pedro negó al maestro. Pedro fue a una pesca y fue un fracaso. Dice la Biblia que cuando llegó, tuvo toda la noche pescando
Y cuando llegó de madrugada, porque casi siempre los pescadores pescan de noche, no había ni un salpiche No se evitan siquiera. en la cosa esa que pescaban en la red. Y Jesús se le apareció también a él allí. Señor. Pedro tuvo varias experiencias negativas, amado, pero se atrevió. Él hizo que las cosas pasen. Pedro fue el apóstol que predicó la palabra y en su primer mensaje, ¿tú sabes cuántos se convirtieron? Miles. Miles llegaron a los pies de Jesús. El piedoso, el fracasado, el que lo tenían a un lado, porque primero tumbaba oreja antes de hablar con la gente. Ese fue el que Jesús llamó y predicó la palabra. En la puerta llamada La Hermosa, yo me imagino, porque Pedro era así extrovertido, parece un poquito a gente aquí como yo, y como alguien que se ríe allá atrás que se llama señor Mato, extrovertido. Me imagino que le dijo a Juan en un momento dado: esto no es bíblico, esto es mío. Vamos para la iglesia de La Hermosa, donde está la puerta aquella. Y Juan le dijo: muchachos, ¿qué pasa allí? Allí hay uno que lleva 40 años y lo dejan allí para que recoja limosna. Y junto a Juan dice en la Biblia que sanó al paralítico que había nacido en esa condición. Y Pedro le dijo al paralítico de la siguiente manera, ¿usted la conoce? Sí. No tengo plata, no tengo oro. La última pesca fue un fracaso. Pero lo que tengo te doy. Amados, los que hacen que las cosas pasen tienen algo que dar siempre. Aleluya. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Usted el resto de la historia la conoce. La Biblia dice que el paralítico se levantó, entró al templo brincando y alabando a Dios. Y yo me imagino a los religiosos que estaban dentro del templo cuando vieron al paralítico entrar. Adiós, y ese no es el que pedía en la puerta. Haciendo que las cosas pasen. Número uno, llegó hasta aquel lugar. Le tiró o le soltó una palabra que cambió el destino de aquel hombre. Y dice la palabra que ese hombre fue sano por el poder de la palabra. Escribió 2 cartas, Pedro, para fortalecer a los santos en la prueba de su fe y prepararlos para el futuro y su prueba de fuego. Amado, él sabía que iba a pasar por pruebas de fuego porque Jesús se lo había advertido. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. La aflicción no es un problemita, amado. La aflicción, a veces yo oigo gente que dice: yo estoy afligido hasta lo sumo. ¿Qué te pasa, hijo? Es que mi esposa no me quiere cocinar. ¿Y eso tú crees que es una aflicción? Cabezón. Hace compra. ¿Qué va a cocinar? Están predicando por mí. Aleluya. Si no haces la compra, ¿qué te va a cocinar? Aflicción, amado. Aflicción es algo que usted nunca va a poder superar si no es con el poder de Dios. Por eso Él dijo: yo he vencido al mundo. Y después, unos años después, le dijo a Pablo: ustedes serán más que vencedores, pero van a vencer en mí, creyendo en que yo estoy en medio de tu aflicción. Y que esta aflicción yo le he permitido con un plan y un propósito ya predestinado, porque te quiero sacar de la comodidad. Y la Biblia dice que Jesús de inmediato le tomó de la mano. Volvemos al caso ahora de Pedro.
y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, le dijo. Cuando usted lee y estudia bien esto, Jesús le estaba diciendo: tú no tienes fe. Lo que pasa es que el escritor en la traducción perdió algo y ahora dice: hombre de poca fe. Aunque Pedro tenía una fe pequeña, amado, accionó en esa poca fe que tenía. Y la Biblia dice: y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Escuche esto, porque son textos bíblicos que a veces nos pasamos por alto y no le damos la importancia, o le damos la importancia a aquellas cosas más relevantes, como fue que cuando Pedro caminó sobre las aguas y se atrevió, todo eso es una realidad. Pero fíjese bien lo que dice aquí: y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Y más adelante dice: y los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Amado, lo que quiero darte a entender en esta mañana también es que si tu accionar y mi accionar, aún con nuestra poca fe, está provocando que otros adoren, voy a seguir accionando, voy a seguir haciendo que las cosas pasen. Amado, cuando alguien te ve accionando en la poca fe que tú tienes, se conectan a esa fe que tú tienes también. Mueves a otro a creer en Dios. Las circunstancias adversas tienen que entender, amado, que Cristo está en la barca. Tienen que entender que el Todopoderoso Dios está en tu casa, está en tu matrimonio, está en tu familia, está en tu vida. Aunque estés pasando por las pruebas y las dificultades que enfrentes, Él estará contigo. El Dios que dijo que iba a estar contigo, Él está contigo. Aquellos que le adoraron ahora tienen la encomienda de salir y enfrentar los retos de su llamado, porque esto no es quedarte adorando. Eso es bueno, La adoración es excelente, pero la adoración nos reta al compromiso. Nosotros aquí pasamos un tiempo, una mañana extraordinaria. Lo que Dios hizo, lágrimas, todo lo que Dios hizo con nosotros y va a seguir haciendo. Dios no cambia. Yes. Lo que cambiamos somos nosotros. Y a veces las circunstancias son más fuertes que nuestra fe. Y la Biblia dice que Jesús los emplazó y les dijo: ahora van a ir por todo el mundo. Marcos 16, ¿verdad? Famoso capítulo. Marcos 16. Marcos 16, que mucha gente dice, porque leen tan rápido, que las señales seguían a los discípulos. Sí, pero también seguían a la palabra. Cuando usted lee bien, la Biblia dice: y las señales que seguían a la palabra. Amado, usted haga lo que tenga que hacer en Cristo, la señal le va a seguir a la palabra. De que si hay algo que Dios tiene que trabajar con usted y conmigo, lo va a hacer. Si Dios depositara esta gloriosa palabra del Evangelio en gente perfecta, ninguno de nosotros estábamos cualificados para predicar la palabra. Ninguno. Claro, tengo que decir también que hay pecados que a veces nos impiden a nosotros, o le impiden a cualquiera, que la palabra fluya con la autoridad que debe fluir. Anda, Rabashai. Lleva. Eso es una realidad también. Sí, Señor. Pero Dios no está buscando perfectos, Dios está buscando atrevidos. Amén. Gente que se atrevan a hacer que las cosas pasen. Aleluya. Y ahora Jesús los llama a accionar en lo que habían aprendido.
Viste los milagros, los prodigios, las maravillas, caminaste sobre las aguas, pero esto no se queda aquí. Ahora lo va a sacar de la escuelita. Por eso el Señor dijo, yo sé los planes que tengo para con ustedes, y los planes que tiene Dios para con ustedes, Él los conoce. Pero hay veces que también nosotros abortamos los planes de Dios y el tiempo de Dios también. A veces o caminamos muy antes o nos rezagamos y caminamos demasiado de lento. Hay gente que tiene los pies de plomo y Dios los llama y no pueden moverse. Dios quiere que nos movamos al propósito de Él, pero que tampoco corramos delante de Él. Porque si corremos delante de Él, no vamos a llegar al destino. Porque dejamos al que nos está dirigiendo atrás. Amado, Él puede ver en ti y en mí lo que tú mismo no has creído ni de ti. Él lo está viendo. Por eso yo sé los planes que tengo para con ustedes, le digo al pueblo de Israel. Planes de bien y no de mal. Cuando Él dice planes de bien, todos los planes de Dios para su creación son de bien. No importa por el problema o la circunstancia o la adversidad que tú enfrentes, son planes de bien, porque está trabajando contigo. Hay áreas de tu vida y mi vida que Dios todavía está trabajando contigo. Aleluya. La buena noticia es que va a trabajar contigo hasta que te muera. Hasta que nos moramos. No te mueras. Hasta que nos muramos, como dice mi papá. Aleluya. Porque hay áreas en tu vida y en mi vida que nosotros creemos que están bien Ayúdanos. y que lo hacemos y estamos perfectos. Ay, si aquel hermano orara como yo oro, si aquel hermano creyera como yo creo, si aquella hermana tuviera la sensibilidad que tiene aquella otra hermana. A veces decimos, ay, si mi esposa fuera como aquella, ten cuidado. Métete con Dios. Alaba ahora. Si mi esposa fuera como esa hermanita que ora tanto. Amado, usted no puede compararse con nadie. My son. Usted es único. Yes. Somos únicos. El DNA de nosotros es único. Cuando usted pone una huella digital, esa huella digital no es comparable con ninguna. ¿Usted lo sabía? Somos únicos delante de Dios. Amado, aún las situaciones más adversas que estaban pasando, Israel, aquel pueblo rebelde, había planes para ese pueblo escogido. Nada puede cancelar lo que Dios dijo que iba a bendecir, pero tienes que hacer que las cosas pasen. Al profeta Habacuc le dijo, escribe la visión, escuche, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Esto no era que todo el que leyera las tablas, cogía las tablas aquí y empezaba a correr. No. Y después de leer, Ni después de leer tampoco. corre lo que Tiene que ver con acción del corazón. por esa acción. Tiene que ver con lo que nosotros vamos a realizar. El profeta Habacuc estaba dando una profecía que se cumplió muchos años después. A un pueblo rebelde, Israel. Mas sin embargo, Dios le dice a Habacuc, muchos años antes, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. ¿Qué es el fin? El fin es cuando algo se cumple. Amado, y dice más adelante, y cuando se cumple lo que Dios dice, no mentirá. Y aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá. En resumen, ¿qué estaba diciendo aquí Dios al profeta? Mire, la visión es importante para tener una mente clara, una meta clara y dirigir nuestras acciones hacia ella. Debemos escucharla, debemos escribirla,
Debemos declararla, pero también tenemos que caminar en ella para alcanzarla. Una visión sin acción no es una visión. Es un cumplido tuyo y mío. Hay momentos en que la declaramos. Hoy en día los altares están llenos de declaro en el nombre de Jesús. Declaro, 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 declaro. ¿Declara qué? Bueno, si estás declarando la palabra amén. Pero si estás declarando algo que tu corazón o mi corazón quiere declarar como algo que se convierte en una poesía que sale de nuestra boca, eso no es una declaración de Dios. La declaración está en su palabra. El cielo, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ella permanece para siempre. Usted puede declarar lo que quiera declarar, y si no está conforme a la palabra, no te vistas que no va. Es también importante tener paciencia cuando recibimos una visión. Y cuando hablamos de tener paciencia, estamos hablando de perseverar y accionar. Sí, porque hay veces que hay gente cuando lee el Salmo, pacientemente espera a Jehová, y Él trabajó con mi vida, con mi corazón. Se creen que sentarse en un mueble. Está hablando de la paciencia que debes de tener en medio de las circunstancias que vas a enfrentar. Pacientemente esperé, no dice en Jehová, dice a Jehová. Porque léelo. La Biblia dice esperarlo a Él. Porque en Jehová es algo que es diferente a esperarlo a Él. Porque cuando yo lo espero a Él, entonces cuando tomo decisiones las tomo conforme a su voluntad y no la mía. Yo espero a Jehová en medio de las circunstancias, porque Él va a obrar a favor nuestro. De manera inconsciente, amado, queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo. Sí, porque la declaración que hacemos a veces, hermano Rafa, es como si Dios se tiene que mover en mi cronos, en mi tiempo, y no en el qué, en el kairos, que es el tiempo perfecto de Dios. Y el cronos nuestro es lo que nosotros creemos que se tiene que cumplir, porque somos caprichosos. Y a veces cuando Dios no trabaja en nuestro cronos, decimos: ya pasó el tiempo, Dios no va a hacer la obra, Dios no va a trabajar conmigo, Dios no va a hacer la obra que yo estoy pidiendo con mis hijos, Dios no va a trabajar porque estamos pensando en nuestros cronos, en nuestro tiempo. Amado, la Biblia es clara cuando dice que para Dios un día es como cuando, y 1000 años es como que fuera de tiempo. Dios no está en el tiempo del ser humano. Bueno, dicen así que del versículo 1 al 2 y al 3 puede haber pasado muchos años. Del libro de Génesis estamos hablando. Y nosotros creemos que cuando leemos en la Biblia que Dios hizo esto y se movió rapidito a hacer aquello, es porque es el crono nuestro, amado. Dios no trabaja en el crono nuestro. Dios trabaja en el kairos perfecto, que es el tiempo de Dios. Pero no podemos esperar que Dios haga lo que nosotros deseamos y lo que nos corresponde a nosotros hacer. A Pedro le dijo: ven. Pedro puso su fe en acción. Usted dirá: sí, pero Pedro se hundió. Y yo te tengo que decir, pero ahí no terminó su acto de fe. Porque Jesús lo levantó, lo posicionó, lo subió a la barca y lo hizo un apóstol. Un pescador de hombres, porque ya era la promesa que le había dado. Y Dios lo que promete lo cumple, amado. Y aunque se levantaron los enemigos para paralizar la obra de Dios, la obra que Dios dijo que ellos harían en su nombre, los enemigos no prevalecieron. El Evangelio se siguió predicando. Y con esto voy a ir cerrando. Jesús dijo:
en ese mismo libro de Mateo capítulo 16, dijo: en mi nombre echarán fuera ¿qué? Hablarán nuevas lenguas. Tenemos en Marco, perdón. Tenemos que a veces aguantar nuestra lengua. Las lenguas son nuevas, pero hay veces que nuestra lengua tiene que retenerse. Hay mucha gente hablando muchas lenguas, pero también están hablando cosas que no le agradan al Señor. Tomarán en las manos ¿qué es? Serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí lo más importante no es todo lo que los discípulos hicieron. Aquí lo más importante del texto es: todo lo haremos en su nombre. ¿Por qué, amado? Porque la Biblia dice que muchos profetizarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pero no lo hicieron en su nombre. ¿Qué Dios va a hacer con ellos? Maldito, no lo conozco. Apartado de mí, hacedor de maldad. En su nombre lo haremos. Pero tenemos que vivir, y con esto voy a cerrar, en la autoridad de su nombre. No es decir en el nombre de Jesús. Eso lo hace cualquiera. Es vivir bajo la autoridad de ese nombre. Porque cuando yo vivo bajo la autoridad de ese nombre, tengo la autoridad de ese nombre para realizar entonces lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo yo puedo vivir bajo la autoridad de ese nombre? Excelente pregunta. Conociendo a ese nombre que es sobre todo nombre. Amado, todo tiene que ver con relación. Todo tiene que ver con oración. Todo tiene que ver con la búsqueda. Yo tengo que conocer a ese nombre cuando lo busco. Y cuando ese nombre se hace realidad en mi vida, entonces yo puedo operar en el nombre que es sobre todo nombre. A Elías le secó el arroyo. Pedro tuvo toda una noche pescando sin resultado. A Ana se le había secado su vientre y no concebía. Pero ustedes conocen el resto de la historia. A Israel se le acabó el agua en el desierto. Amados, vamos a ser probados para desarrollar la fe que vence toda adversidad. Póngase de pie. Jesús fue a Samaria, dice la Biblia. ¿Por qué fue a Samaria? ¿Usted se acuerda de cómo dice la Escritura, el texto de Juan 6? Porque le era necesario. Jesús fue a Samaria porque le era necesario. Si Jesús no pasa por Samaria, esta mujer necesitada nunca hubiera conocido a Jesús. Posiblemente lo hubiera oído. Ella fue a Samaria, Jesús, pasó allá porque necesitaba trabajar con una mujer que iba a cambiar el destino de una ciudad. La samaritana, dicen los estudiosos, que fue la primera evangelista que se ganó aquel pueblo para él. Amado, Jesús también hizo que las cosas pasaran. Él fue a Samaria. Él podía irse por otro camino, pero dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por cuántos lugares nosotros hemos evadido y no hemos querido pasar?
¿Cuántos lugares nosotros hemos visto como gente que verdaderamente no merecen que se les haga una palabra? Gloria. Amado, a veces es necesario pasar por el lugar que nadie quiere pasar. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra es viva y es eficaz. Ella misma dice que es más cortante que espada de 2 filos. Señor, es cortante porque corta hacia allá, pero también corta hacia mí. Señor, yo te pido que esta palabra no torne atrás vacía, sino que haga la voluntad. Esa voluntad maravillosa, Señor, para la cual tú le envías. Tú le envías para confrontarnos a nosotros, Señor, que debemos de hacer la parte que nos corresponde. Señor, si la iglesia, si nosotros, Señor, en este día pudimos entender lo que tú hablaste a través de la palabra, Señor, te damos gracias. Y si todavía estamos en el proceso de entender y de comprender para poner en acción aquellas cosas que necesitamos accionar, ayúdanos, Señor. Dios mío, te necesitamos. Espíritu Santo, sin ti nada podemos hacer. Contigo lo haremos todo, Señor, y conquistaremos, Señor, montañas. También conquistaremos almas, corazones heridos, Señor. Pero te necesitamos. Necesitamos que esa palabra no sea una palabra más, sino que sea una palabra de vida, de fe y de esperanza. Una palabra que cambie, que transforme. Una palabra que haga cosas nuevas en el corazón de la gente, Padre. Yo te pido que tú sigas trabajando en cada uno de nosotros y que esa palabra, Señor amado, Dios mío, llegue al corazón de las vidas, no solamente cuando la predicamos, Señor, sino también cuando la vivimos, Padre. Ayúdanos a ser vivos y que esa vivencia, Señor amado, comience en nuestra casa, en los nuestros, en los que amamos, Señor, y en los que tú amaste primero, Padre. Aquellos que tú amaste primero, Señor amado, que están necesitados sin fe y sin esperanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Si aquellos que nos vieron a través de YouTube nos van a ver próximamente, no tienen un lugar donde congregarse y lo quieren hacer con nosotros, lo puede hacer aquí en la calle 51 GD, número 13 de la urbanización Santa Juanita en Bayamón. Aquí estamos. Hay un pueblo que adora, glorifica y bendice al Señor, y ese pueblo quiere conocerte. Amado, si llegas aquí, amada, si llegas acá, te haremos bien, porque somos una iglesia que ama y te ama de corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo y con todos los tuyos. Amén. Alguien